Señor, pero yo sé porque que no ha llegado ese momento tan sublime, pero tu Espíritu está entre nosotros. Y hay veces que en mi afán veo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando con tu Santo Espíritu lloro, canto y te... Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sigue diciendo la porción: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando, exaltando al Señor en nuestros corazones. Pero una traducción diferente a la Reina Valera, que es la traducción de la lengua actual, dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando seamos llenos, seremos controlados por el Espíritu de Dios. Así como el vino controla al hombre, a la mujer que lo ingiere, y puede tener una personalidad muy quieta, muy callada, pero una vez que está bajo ese dominio del vino, se vuelve muy platicador, quiere bailar, quiere cantar, porque está bajo el dominio del vino del mundo. Pero la versión dice: más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. La palabra de Dios me dice, Salmo 92 versículo 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Padre, tu palabra ha sido leída y esta es la palabra base para nuestra meditación de hoy. Señor, que seamos ungidos, que seamos llenos. Cada día, Señor, tú tienes dispuesta para nosotros la unción fresca. Así como tu misericordia cada mañana es nueva, así también tu unción está nueva para nosotros cada día. Y queremos, Señor, caminar conforme a tu unción, llenos de tu Espíritu Santo y siendo controlados por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Tome su lugar. No voy a tomar mucho tiempo, 5 minutos nada más. No voy a tomar mucho tiempo. Anoche fue una noche un poquito difícil, incróspida, muy difícil. Tuve problemas estomacales, vómito y otras cosas. Veía visiones, hablaba solo. Porque comí algo que yo nunca como. Mi esposa y yo estuvimos en un evento y nos dieron un excelente servicio en la comida. Pero era comida de esa que normalmente no comemos nosotros. Nosotros comemos asado de puerco y entonces aquí nos dieron caviar. Nos dieron, ¿cómo se llama el aparato ese? El calamar. Los brazos del calamar sobre un montoncito de arroz. Yo sé que es blanco, pero este era negro, lo pintaron con algo y se veía muy bonito, pequeñito. Y luego nos trajeron otras cosas bien raras y pues como era, así es como me gusta a mí la comida. Rara, no, gratis. Y como como estábamos ahí en ese momento de fiesta, pues le entramos y todos bien contentos. Yo nunca en mi vida había comido ceviche y nos trajeron ceviche y me lo comí porque yo pensé que era gelatina, ¿no? Y era ceviche en un botecito ahí. Dije, alabado sea Dios. Dije, no, pues ya, como dijo el Señor a Pedro, mata y come, ¿no? Éntrale lo que sea. Y ahí estuvimos y todo era muy bien, no pasaba absolutamente nada. Anoche regresamos a casa y me puse a estudiar para este día y lo hice muy bien. Estuve ahí haciendo algunos apuntes, leyendo, y cuando me fui a acostar 4 por ahí de la mañana, 3 de la mañana, sentí un problema y no se acabó hasta por ahí como a las 7 de la mañana. Y gracias a Dios, 5 kilos menos, aleluya.
Pero sabe una cosa, traía un dolor aquí en el estómago. Y cuando llegó ese momento de unción en la alabanza y la adoración, tomé una posición que me trajo sanidad. Me arrodillé y me puse así. Y ahí quedé, y cuando me levanté ya no me dolía nada. Estoy listo para otro calamar. Aleluya. La unción, mis hermanos, nos va a ayudar en muchas formas. El martes pasado hablábamos acerca de una unción que nos trae transformación, y hablando acerca de personajes que fueron llenos de la unción de Dios y fueron transformados. Sansón llegaba la unción sobre él y despedazaba un león con sus manos, como si despedazase un cabrito asado, de esos que venden en Monterrey. La unción llegaba sobre él y arrancaba las puertas de la ciudad y se las echaba al hombro y las subía a una colina y allá como burla a sus enemigos. Y era cuando la unción del Señor, cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él. Sucedía casi como aquella serie, ¿no?, del hombre increíble, la serie, que se enojaba y se ponía fuerte. Bueno, de la misma manera la unción vino sobre Saúl en una ocasión, cuando había una propuesta de un rey enemigo y el pueblo no sabía qué hacer. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él y mató los bueyes y los destazó y los mandó como un correo electrónico, como un aviso a todos los demás: el que no se alinee con nosotros para pelear contra estos enemigos, así le va a suceder. Y la unción llevaba a cabo todas estas cosas. Y hoy quiero hablarte acerca de esa unción de hoy. Hoy el Señor tiene una unción nueva para ti. Hace un momento que oraba, mencionaba que así como nuevas son cada mañana sus misericordias, así como el sol sale radiante cada mañana en un día nuevo, de la misma manera el Señor tiene la unción fresca para este día. Como creyentes siempre debemos procurar seguir siendo llenos, mantenernos. El versículo que leíamos al principio dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, o sigan siendo llenos. Así como el tanque de la gasolina se llena hoy y dentro de una semana hay que rellenarlo, si no le ponemos nos quedamos por ahí en algún lugar. De la misma manera la unción del Espíritu de Dios tiene que constantemente estar llenando nuestras vidas, nuestros depósitos. No podemos vivir del recuerdo de lo que sucedió en aquel 1980. Oh, yo me acuerdo cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Oh, aleluya, sentí la unción ahí. Y de ahí acá ya no sentí nada. No volví a hablar en otras lenguas, no volví a buscar la unción del Señor, porque ese fue un episodio nada más y pensé que ese era el único, cuando en realidad todos los días yo tengo que llenarme de esa fresca unción y no guardar solamente los recuerdos de aquella. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando la gloria bajaba? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando la gloria cayó? La hermana Gloria, la esposa del pastor, cayó. ¿Se acuerdan de aquellos momentos en cuales nos deleitábamos? Sí, son buenos los recuerdos, son buenos, pero Dios no quiere que vivamos de recuerdos, quiere que vivamos de realidades. El Dios nuestro Dios no es un Dios de recuerdos de ayer, es un Dios de hoy. Es un Dios de hoy. Hoy dice: este es el día, el Señor lo hizo, hoy es el día. El Señor es hoy, para Él las cosas son hoy. Y cuando nosotros nos metemos en eso, nos estamos llenando de esa sabiduría, pero de esa determinación para continuamente seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Hoy el Señor tiene una nueva unción, ya que la unción de ayer ya pasó. Necesitamos seguir siendo llenos cada día con ese aceite fresco, el cual mencionó el libro de los Salmos. En la Biblia encontramos personajes los cuales anhelaron tener la unción, no perder la unción. Incluso este muchacho llamado Eliseo, el cual servidor de Elías, sabía que sobre Elías había una unción poderosa de parte de Dios, y él se la pidió, y no se la pidió nada más así, sino le dijo: dámela doble. Y el profeta le dijo: si me vieres cuando sea levantado vas a tenerla. Y él trató de dejarlo por ahí en algún lugar, pero él dijo: yo no voy a quedarme lejos de ti, porque yo necesito la unción, quiero la unción que tú tienes, y yo no me voy a distraer, no me voy a descuidar, porque la unción que tú tienes va a ser derramada sobre mí. Y con ahínco él estuvo siempre: quédate aquí que yo voy para Betel. No, aguántame aquí que voy a hacer unas cosas. No, yo voy contigo, voy a andar contigo.
pégate al ungido y recibirás la unción también por esa asociación que tienes. Amén. Buscando cada día la unción con ahínco, así como lo hizo este llamado Eliseo en cuanto a la compañía que tenía con el profeta Elías. La unción del Espíritu Santo, mis hermanos, es la habilidad, es la capacidad o poder dado por Dios al creyente para la obra del ministerio, para llevar a cabo la obra del ministerio, pero también para desempeñar las tareas diarias. No solamente esto la unción debe enfocarse o meterse dentro de la iglesia o dentro de un ministerio. También la unción del Señor vendrá sobre ti para que seas un buen maestro, un buen doctor, para que seas un buen empleado en el lugar donde estás, para que seas una persona que hace bien las cosas, que tiene la sabiduría para desarrollar, que el Señor a través de la unción te dará la misma sabiduría y el conocimiento que le dio a aquellos hombres que fueron preparados por el Señor para que hicieran todos aquellos arreglos, aquellos ornamentos en el tabernáculo. No sabían nada, pero el Señor les dio una unción para que fuesen unos artesanos e hicieran todas aquellas figuras que llevarían el lugar donde el Señor descendería para estar con su pueblo. Y se lo dio a hombres comunes y corrientes para que llevasen a cabo una actividad especial. De la misma manera, la unción del Señor no es solamente para que vayas a predicar o vayas a las naciones, para eso sirve también, pero también si tú estás en algún lugar trabajando, la unción del Señor te va a hacer que seas el empleado del mes. La unción del Señor te va a hacer que seas la persona de excelencia ahí donde te encuentras. Así que la unción es para todos, es el poder, es la habilidad y la capacidad dada por Dios para llevar a cabo algo. Pero fíjense, es Dios el que da la unción. Dios es el que da la unción o ese poder para que sirvamos de manera efectiva a nuestro Dios. La palabra ungir significa untar, aplicar aceite. Y fíjese cómo si nosotros, que siendo seres humanos tenemos necesidad de ella, considerando que el mismo Cristo fue ungido. La Biblia dice en Hechos capítulo 10 versículo 38, cómo Dios, el Padre, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo el Padre con Jesús de Nazaret? Lo ungió. Y cuando fue ungido, dice la Escritura, con el Espíritu Santo y con poder, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Señor estaba con él. Esta es la unción que nosotros también podemos tener. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra, recibió la unción del Padre, nosotros también la podemos recibir y más aún la necesitamos para llevar a cabo nuestra labor. Jesús de Nazaret fue ungido. Nos enseña también de su naturaleza terrenal, la cual necesitaba de la unción poderosa del Señor. La unción nos equipa para el ministerio o para el servicio a Dios o para llevar a cabo esas tareas las cuales le he mencionado, para que podamos hacerlo con efectividad. La unción se manifiesta en quién y en dónde se valora, donde se honra la unción, donde no se critica a la unción que ahí se está manifestando, donde no se cuestiona incluso, y no porque estemos de acuerdo con cualquier cosa que puedan llamar unción, pero donde sabemos, cuando el Espíritu nos da testimonio de que ahí es la unción del Espíritu Santo que se está moviendo, si honramos esa unción, vamos a tener bendición de parte de esa unción. La Biblia me da un ejemplo de un lugar donde no honraron la unción del Señor Jesucristo, registrado en Marcos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ellos decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes, dice, y en su casa. Lo que sucedió a consecuencia de eso, que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. No fue honrada la unción, y a consecuencia de que no fue honrada esa unción, reconocida esa unción, no pudo hacer milagros.
Esto nos enseña entonces que cuando nosotros deseamos la unción de alguien, lo que menos debemos hacer es criticarlo, ¿no? A lo mejor si no estás de acuerdo con algunas cosas, por lo menos no expresarlo, guardar silencio, pero si hay algo bueno, honrarlo, reconocerlo. Y esa misma unción puede ser impartida hacia ti. La unción debe ser valorada, pero también la unción debe ser buscada. En la Biblia encuentro a un hombre llamado David. Siempre hablamos de David. La vez pasada hablé de Saúl, cómo fue ungido también, pero David también fue ungido. Pero David tuvo 3 unciones, y usted a lo mejor ya lo ha leído, y le comento. Me encontré con un libro llamado La Unción, de Benny Hinn, que ya tiene mucho tiempo que fue escrito, y lo empecé a leer nuevamente, y encontré muchas cosas interesantes, cosas que ya he comentado, he predicado, pero encontré este punto acerca de las 3 unciones de David. Y yo decía, yo pensaba, si Eliseo demandaba la doble porción, aquí encuentro a uno que recibe 3 veces, no doble, sino triple. Y empecé a leer ese libro y me fui a los registros bíblicos, y encuentro que fue ungido David en 3 ocasiones. Y la primera, todo el mundo lo conocemos, se encuentra registrado ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 16, donde el profeta Samuel va a la casa de Isaí para hacer algo con los hijos de Isaí, y todos son convocados a excepción de uno. Y cuando todos pasaron, el profeta le hizo la pregunta de los $10,000, ¿no? ¿Son todos estos tus hijos? Y Isaí, como avergonzado, dijo, bueno, queda uno, ¿no? Queda uno, el más cachorrito, pero no lo invitamos, a ese casi nunca lo consideramos, porque es el menor, es el pastorcito de los rebaños. Y usted sabe lo que dice la escritura. El Señor, a través del profeta, dijo al Padre, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y mandaron a traer a David, y usted sabe la historia también, cómo entra a ese lugar donde están todos sus hermanos. Está el profeta, está el papá, está la familia, ahí están los hermanos, los cuales no fueron aceptados para ser los elegidos para ser ungidos. Y ahora entra este muchacho, dice la Biblia que era hermoso de ojos, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y cuando entra, imagínense este mozalbete, a lo mejor tendría que unos 16, 17 años, y entra lleno de polvo de allá de atrás de las borregas, a lo mejor oliendo a borregos, ¿verdad? Pero entra, y cuando entra es como cuando tú llegas a un lugar donde no sabes que hay mucha gente, de repente abriste la puerta y entraste, y ¿qué óvole? ¿Qué estoy haciendo aquí? De pronto está ahí este jovencito, sin saber qué está pasando, pero Dios sí sabe lo que está pasando, porque cuando entra la orden del Señor al profeta, le dijo el Señor, levántate y úngelo, porque este es. Y fue él el ungido. Ahí tiene su primera unción. Esta unción lo preparó para lo que venía más adelante en esa etapa. De hecho, el libro mencionado anteriormente dice que esta unción lo preparó para poder enfrentar a su Goliat, para poder enfrentar los celos de un rey, para poder combatir en contra de todas las adversidades que vendrían en esa etapa de su juventud. Pero después tiene una segunda unción, y esta unción la recibe de otros personajes, ya no fue del profeta. Cuando el profeta Samuel lo unge, dice la escritura en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, lo ungió, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, dice la escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué vino sobre David con la unción? El Espíritu del Señor. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 13 dice esto. Pero el siguiente versículo, que es el 14 del mismo capítulo 16 de Primera de Samuel, dice algo que me llamó mucho la atención. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y en el versículo anterior dice que el espíritu del Señor vino sobre David después de haber sido ungido. En un caso se va la unción y en el otro llega la unción. Pero siempre es muy importante reconocer para qué es esa unción. Esta unción le preparó para los episodios que vendrían más adelante y le dio el poder y la autoridad. Cuando todos tenían miedo en ese campamento y todos se escondían cuando salía Goliat, había un muchacho lleno del Espíritu del Señor, el cual no tenía miedo ante la adversidad. Y mientras todos corrían, cuando él estaba ahí, él se paraba y preguntaba: ¿y quién es este? ¿Por qué sucede esta situación? Y le explicaron todo. Y él dijo: bueno, yo no le tengo miedo, como ustedes saben por qué. No porque él era muy valiente, sino porque tenía la unción del Espíritu del Señor sobre él. Si la unción del Señor está sobre ti, no vivirás con temor, con miedo. En este tiempo donde hay miedo por todo, donde te duele la cabeza y te da miedo porque piensas que es el bicho raro, endemoniado que anda por ahí. Y todo nos puede dar miedo. Pero cuando tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos el Espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades, no podemos claudicar ante esta situación. David recibió su primera unción y enfrentó todos estos episodios con éxito. Y después viene la segunda unción. Esta se la otorga a la tribu de Judá. Solamente una tribu. Le ungieron, dice segunda de Samuel capítulo 2 versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él había, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David. El reino estaba dividido. Había una tribu que era la tribu de Judá, que fue sobre la que gobernó David como rey al principio, después de esta unción. Esta fue la segunda. Pero la tercera unción la registra Samuel capítulo 5, la cual dice que vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ya es sobre toda la nación de Israel. Al principio solamente estaba sobre Judá, y ahora esta unción lo lleva a reinar sobre todo Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Pero sabe una cosa, pasaron 7 años entre una unción y otra. Y esta tercera unción ya lo pone como el rey, el cual gobernó con mano de misericordia, con mano de autoridad, pero con un éxito grande, reconocido por todos alrededor por la unción del Espíritu de Dios. Una espera de 7 años. Pasaron estos años y vino la tercera unción. Mis hermanos, necesitamos la unción. La unción no es una sola vez, puede ser muchas veces. Y en eso quiero poner hincapié, que todos los días necesitamos ser ungidos. Úngeme, Señor, este día necesito la unción para poder llevar a cabo mis actividades. Este día yo necesito la unción para poder lograr pasar ese examen en la universidad. Este día yo necesito la unción para poder tener éxito en los proyectos que tengo que realizar hoy. Y esa unción está a disposición de nosotros día tras día. Las 3 unciones de David llegaron solas a él. Pero una iglesia, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ya hablando del Nuevo Testamento, también 3 unciones que se mencionan en el Nuevo Testamento en cuanto a los discípulos. La Biblia dice que los discípulos estaban en el capítulo 20 de Juan, estaban escondidos después de que Jesucristo había sido muerto y se había levantado de entre los muertos. Resulta que en el capítulo 20 están los episodios de cuando María Magdalena va al sepulcro y encuentra la piedra movida, ya no hay nadie ahí, regresa con Pedro y le dice: no está el cuerpo. Y Pedro y Juan corren hacia el sepulcro, y llega uno de ellos primero, ¿no? Pero no entra, pero llega Pedro y entra, y ya no está ahí. Y después de esto se aparece a María Magdalena el Señor en el capítulo 20 de Juan. Y luego, en un versículo especial, el cual quiero compartirles en este momento, que es el versículo 22 del capítulo 20 de Juan, dice que el Señor llegó con ellos
y entró al lugar donde estaban escondidos y temerosos, y les dijo: paz a vosotros, tengan tranquilidad, todo va a estar bien, jóvenes, no se me asusten, el Señor tiene todo bajo control. Y les dice una cosa. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y fíjese lo que sucede, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo a los discípulos después de su resurrección. Y ellos ahí tuvieron esta experiencia. Pero en Hechos capítulo 2 está la segunda unción, cuando la Biblia me dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La segunda unción sobre los discípulos que obedecieron la orden del Señor de que no se fueran de Jerusalén. Antes les había soplado, ¿no?, ese soplo sobre ellos, el cual hizo que llegara la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero ahora en Hechos capítulo 2, versículo 2 en adelante, aquí está la segunda unción en los discípulos. Pero el Señor no quiere nada más dejarlos ungidos dos veces. Él seguirá ungiéndolos, derramando de su Espíritu Santo por todo el libro de los Hechos. Y uno de ellos, el más emblemático, que puede considerarse la tercera unción sobre los apóstoles, fue después de que ellos fueron al templo a orar, y hubo un milagro con un personaje que estaba paralítico. Y a consecuencia de ese milagro, los escribas, los fariseos, los religiosos de ese tiempo los llamaron a juicio y los amedrentaron. Dice la Escritura que les dijeron, les amenazaron para que no siguiesen hablando acerca de Cristo. Pero fíjate, habían orado por ese hombre, y había sucedido el milagro. Y el milagro, en lugar de glorificar, de exaltar a Cristo, los religiosos fueron contra los discípulos. Dijeron: ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? ¿De qué denominación son ustedes? ¿Qué credenciales son las que ustedes están? ¿De qué sindicato evangélico independiente son ustedes? Y les cuestionaron, y ellos hablaron con autoridad delante de ellos. Pero los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos eran de la familia de los sumos sacerdotes, fueron los que llamaron a cuentas a estos personajes, a estos apóstoles. Ellos entonces, los mandatarios, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y puestos en libertad, los discípulos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y luego, fíjate, oraron, se pusieron a orar. Todo problema se tiene que solucionar en oración. Toda situación difícil que pueda pasar, tengo que llevarla al Señor en oración. Ellos presentaron todo esto y ahora están orando, y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amedrentados, pero parados firmes en la fe y en el llamado que tenían. Señor, mira sus amenazas. Nos están amenazando, pero Señor, sigue usando nuestras vidas. No nos vamos a detener. Señor, sigue usándonos. Nos han tratado de limitar, pero hoy nosotros te pedimos que nos concedas de nuevo para seguir hablando de tu palabra sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Estos son los muchachos que estuvieron ahí en el aposento alto, que estuvieron ahí en ese cuarto donde el Señor sopló, y ahora ellos le están diciendo: Señor, queremos que sigas usando nuestras vidas, no importa lo que suceda. Oraron al Señor, y fíjate lo que dice el versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tercera unción en los discípulos. Cristo sopla y le dijo: sean llenos del Espíritu Santo. En el aposento alto se estremece aquel lugar y todos son llenos.
y lenguas repartidas sobre ellos. Y ahora en este capítulo hacen una oración después de las amenazas y el Señor sacude el lugar. El Señor estremece el lugar y ellos son llenos también de la unción. La unción no es solamente para un instante, para un día. El Señor la tiene a disposición para aquellos que tienen hambre de su unción. El Espíritu ya había sido derramado en los capítulos anteriores, en el 2. Pero ahora aquí vemos una nueva sacudida del Señor. Ellos anhelaban esto, ellos amaban esto, habían conocido al ungido y habían recibido la unción que estaba sobre el ungido. Y ahora están recibiéndola en este capítulo. En Hechos 2, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, algunos se burlaron de ellos. Como iglesia, la iglesia recibió burlas ahí. En Hechos capítulos 3 los amenazaron, como lo vimos aquí. Pero en el capítulo 5, la iglesia llena del Espíritu Santo, los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, ahora despiertan temor en las autoridades. Una iglesia llena de la unción tiene autoridad, autoridad moral, autoridad espiritual. Y no importa quién esté al mando, sabemos que la iglesia está gobernada por el gobierno celestial, donde el Rey de Reyes, el Señor de Señores es Cristo, donde Él será levantado. Y cuando la iglesia está llena de su presencia, llena de su unción, nada lo va a detener. La iglesia hoy se necesita manifestar poderosa y se va a lograr solamente con la unción del Espíritu Santo. Por eso es necesario que cada día le pidamos: Señor, úngeme, hoy necesito tu unción. Hoy el Señor tiene una unción fresca para mí. Hoy el Señor tiene una unción fresca para ti. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste sacudido por el Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? A lo mejor fue ayer, pero a lo mejor fue allá en 1980. Recuerdo, hermano, estaban cantando el himno 115 del himnario de gloria y triunfo. Y de pronto sentimos la gloria del Señor, pero ya no volvió a suceder. Dios tiene para hoy un nuevo sacudimiento. Dios tiene para hoy un nuevo despertar. Dios tiene para hoy una nueva unción para la iglesia. Me ungirás con aceite fresco. Ese del 1980 ya es aceite añejo. Hoy el Señor tiene aceite fresco para ser derramado sobre nuestras cabezas. Dios tiene una unción fresca. Dios tiene una unción nueva para nosotros. Y solamente vivimos del recuerdo, no vamos a lograr nada. Pero si tenemos día a día la unción del Espíritu Santo, tendremos una vida llena de la unción poderosa del Señor. Y tendremos vida bendecida, pero también daremos a aquellos que lo necesitan esa vida bendecida que necesitan conocer. Una vida sin la unción es una vida seca. Con un amén estamos de acuerdo. Una vida sin la unción del Espíritu Santo es una vida seca. Y hoy estamos empezando la escuela bíblica y algunos de ustedes, muchachos, muchachas, tienen el llamado para el ministerio. Se puede hacer el ministerio con el conocimiento, se puede hacer el ministerio con la habilidad que tienes para tocar un instrumento, para predicar. Se puede hacer, pero con la unción del Espíritu Santo será mucho mayor efectiva. Sí es buena la preparación, sí es bueno el talento que el Señor nos ha dado, pero sobre eso hay que poner la unción del Espíritu Santo. Es muy diferente cuando cantas, solamente cantas por lo que sabes, a cuando cantas bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Es muy diferente cuando predicas porque eres bueno en oratoria y porque te conoces la Biblia desde el índice hasta la concordancia. Pero es más bendecido cuando hablas bajo la unción poderosa del Espíritu de Dios. Cuando abres tu boca y el Señor la llena. Y el Señor te da esa palabra de conocimiento, esa palabra de sabiduría. Y te empiezas a mover y así dice el Señor. Porque se llenó de la unción del Padre de gloria. La unción nos va a transformar en lo que hacemos. Oras y no pasa nada. Predicas y no hay resultado. Has intentado todo y no ha pasado nada. La solución es la unción del Espíritu Santo de Dios. La unción cambia todas las cosas. La unción rompe el yugo. La unción nos enseña. La unción nos equipa.
Oh, gloria a Dios. Y no importa dónde te encuentres. Nos encontramos en un funeral en una de las casas funerarias de esta ciudad. Y antes de ir, de nosotros participar, estaba una misa de la iglesia católica. Y ya estaba el sacerdote dando su homilía ahí. Y muy interesante, con el respeto debido nos quedamos en esa misa. Incluso nos aventó unas pedradas y le dijo a la familia: yo sé que cuando yo me vaya ustedes van a traer un pastorcito aquí. Y yo estaba ya sentado y dije: ¿qué come que adivina? Y él terminó su cosa y su asunto, hasta levantó ofrenda y se quita su sotana y ya lo veo que está atrás y está quitándose la sotana ya para irse y mientras yo voy preparando para empezar y va saliendo. Y empezamos a cantar: levanto mis manos, aunque no. Y él ya iba jalado y se voltea y se regresa. Y se quedó ahí durante toda nuestra misa. Escuchó las oraciones, escuchó la alabanza, escuchó el mensaje. Es muy diferente hacerlo bajo un conocimiento o bajo la unción del Espíritu Santo. A lo mejor cantamos mal, pero la unción nos afina. A lo mejor tocamos, no somos muy diestros, pero la unción nos hace diestros. Él adiestra nuestras manos para llevar a cabo la obra bajo la unción del Espíritu Santo. Así que tú tienes la habilidad, tienes el conocimiento, pero si le pones la unción, nada te para, nada te detiene, porque la unción hará que tú hagas lo que tengas que hacer y seas lo que tienes que ser. El plan de Dios. ¿Cómo está tu vida? Yo te recomiendo hoy, amado hermano, amada hermana, que busquemos esa unción que cambia todo. Cristo mismo dice la palabra de Dios, San Juan 7:37, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Quién se puso en pie? Jesús. Con esto termino. Pido a los muchachos que me ayuden y vamos a concluir con esta plática. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando tienes sed, es porque no has tomado agua durante algún tiempo. Normalmente debemos tomar, creo que, ¿cuántos litros al día? 2, algunos toman 3, según la capacidad del tanque. Pero hay que tomar agua. Hay que tomar agua, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo, no sé, el 70% o el 80% es agua. 70, ¿verdad? Es agua. Entonces necesitamos, cuando no tenemos agua, ¿cómo se le llama a esa situación? Estamos deshidratados. La boca la tiene seca, la lengua la tiene blanca, los labios resecos. Hace falta el líquido vital. Y fíjate, el Señor está diciendo de una manera figurada, pero considerándolo desde el punto de vista literal: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero estás deshidratado, primero no tienes el líquido vital, el H2O. No, ¿sí es H2O? ¿verdad? El H2O, reprobé en eso del asunto de la tabla periódica y todo ese rollo. Pero te hace falta, primero estás reseco, no tienes nada. Y el Señor te dice: si vienes a mí y bebes de tu interior, de esa vida seca, de esa vida deshidratada, correrán ahora ríos de agua viva. Al principio necesitaba, quería, pero ahora tengo para dar. Fluye de mi interior un río de agua viva. Eso lo hace la unción del Espíritu Santo. Ah, no es cierto, eso no está hablando el Señor. Pues fíjese que sí. El siguiente versículo, que es el 39, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún levantado o glorificado. ¿Cómo una vida seca, triste, deshidratada puede cambiar viniendo a la fuente de vida eterna que se llama Cristo Jesús? Él se puso en pie y dijo: si alguno está muriéndose por falta de la vida que necesita, si alguno está como un desierto sin ningún tipo de vida, si alguien tiene necesidades las cuales no ha podido resolver en ninguna forma, Él dice: venga a mí y beba. No dice: venga a la Santa Iglesia Evangélica Independiente, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. No, Él dice: venga ¿a quién? A Cristo, la fuente eterna. Venga a mí y beba. No es lo mismo decir: venga a mí y beba. Beba, venga a mí. Pero si hay alguna beba aquí que ha vivido con su vida seca, su vida es un desierto, hoy el Señor te dice: beba, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si vienes a Cristo, tu vida será transformada. Si vienes a Cristo, tu vida será cambiada. Si vienes a Cristo, tú serás una nueva criatura, pero tendrás una nueva unción sobre tu vida. Deja de vivir en esa zona desértica donde no hay agua. La Biblia dice que de tu interior pueden correr ríos de bendición, ríos de gozo, ríos de alegría. Tu vida puede cambiar. Tú no mereces la vida que estás viviendo. El Señor murió en la cruz del Calvario para que vivas una vida bendecida. Pero el enemigo nos ha llevado a vivir una vida inhóspita, una vida desértica, una vida seca, muerta. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, a la fuente inagotable de vida, de nuestro interior corren ahora ríos de agua viva. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios. El profeta Isaías, el profeta del Espíritu Santo, bueno, ese es Joel, pero este también le habla bastante. En el capítulo 32, versículo 15, el capítulo 32 está hablando de varias cosas ahí con el pueblo de Israel. Pero el versículo 15 dice: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, cuando su presencia, cuando su unción poderosa llena nuestras vidas. Entonces nuestro desierto se convierte en bosque. Entonces nuestro bosque también da mucha abundancia. ¿Cómo está tu vida hoy? Y me dirijo a ti que probablemente hoy estás en este lugar diciendo: ¿cómo llegué aquí? ¿Qué rayos estoy haciendo en este lugar? No entiendo. ¿Por qué le dije que sí a mi compadre, a mi comadre, a mi amigo, a mi mamá, a mi tío? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Cristo te ama con amor eterno. Porque Cristo hizo un plan hoy. En su agenda estaba escrito que hoy, domingo 27 de julio, estuvieses en palabra de vida, para que oyeses que hay un Dios que te ama y que es diferente al Dios que te han presentado tus amigos y quizá algún que otro religioso que te ha dicho que el Señor te va a castigar por la forma en que estás viviendo. Sí, si no te apartas de la forma en que estás viviendo, sí te puede castigar. Pero el Señor te dice hoy: si tú te apartas de tus malos caminos, yo bendeceré tu vida, transformaré tu vida desértica en un bosque glorioso, fructífero. Pero esto se logra cuando se reconoce la persona de Cristo. Y yo quiero hacer un llamado para ti que hoy estás pensando así: oye, ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto?
Si los astros no se alinearon, ¿por qué llegué aquí? Si mi horóscopo decía que no iba a estar ¿por qué estoy aquí? O sea, todas esas preguntas que se estás haciendo, la respuesta es: estás aquí porque Dios te trajo para que supieras que te ama y que quiere salvar tu vida y desarrollar un plan nuevo y poderoso para ti. Pero tienes que decidirte por Él. Inclinamos nuestros rostros en oración y en adoración al Señor.